Haroldo Sánchez, sin reservas. Las maras se han convertido en uno de los más graves problemas para países como Guatemala, El Salvador y Honduras. Un estudio realizado por International Crisis Group demuestra los alcances de estos grupos. En A Fondo Sin Reservas les vamos a mostrar a continuación parte de este documento. Sean todos bienvenidos. Las maras en Centroamérica, sobre todo en el llamado Triángulo Norte, son un fenómeno que aún no se ha logrado erradicar y que, por el contrario, tiende a crecer a la par de la exclusión de los jóvenes en áreas de pobreza. Las maras en Centroamérica son responsables de actos brutales de violencia, abuso de mujeres y el desplazamiento forzado de miles de personas. Los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras deben dejar de aplicar solamente medidas represivas y tratar las raíces sociales y económicas de la cultura de las pandillas y sus redes de extorsión, además de invertir en las comunidades afectadas. Así afirma International Crisis Group en su informe titulado El salario del miedo, maras, violencia y extorsión en Centroamérica. Nacidas tras la guerra civil e impulsadas por las deportaciones masivas desde Estados Unidos, las maras centroamericanas son responsables de actos de violencia brutal, abusos crónicos de mujeres y el desplazamiento forzado de niños y familias. Con un número estimado de 54.000 personas en los 3 países centroamericanos, sus miembros son jóvenes tatuados según el estereotipo popular y son una de las principales fuentes de ansiedad pública en la región. Si bien no son los únicos grupos que se dedican a la violencia criminal, las maras han contribuido a elevar las tasas de homicidios en la región hasta niveles sin igual en el mundo. Cuando las pandillas declararon una tregua en El Salvador, el número de homicidios se redujo a la mitad. Esto de la noche a la mañana. Pero lo que constituye el sustento criminal de las maras y su negocio ilegal más extendido es la extorsión. Han encontrado en el poder que tienen de control sobre el territorio la posibilidad de extraer recursos de la población a través de la intimidación y el miedo. Es por eso que el informe nuestro se llama El salario del miedo. Esto ocurre por una serie de causas que tienen principal relación con la falta de oportunidades socioeconómicas que existen en esos lugares. Con ello no queremos decir de ninguna manera que no deban combatirse de manera directa los hechos ilícitos que están siendo combatidos por estas organizaciones, pero sí prevenimos en cuanto a un acercamiento absolutamente confrontacional y que tenga la idea de que es posible destruir a las maras. Sabes de que aquí tenemos big problemas, ¿me entendés? O nos matan o los matamos, o de los dos bandos caen, ¿me entendés? Las pandillas callejeras o maras, como se conocen en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, compuesto por El Salvador, Guatemala y Honduras, han mutado de grupos juveniles que defendían su territorio en los barrios durante la década de los 80 a estructuras jerárquicas altamente organizadas que coaccionan, amenazan y asesinan para generar insignificantes salarios para sus miembros en pleno siglo XXI. Si alguien se pasa la línea, entonces... ya cada quien sabe que mira, usted sabe muy bien de que con nosotros la plancha es de una vez, ¿me entendés? Las maras no son las típicas organizaciones delictivas con fines de lucro, sino el producto de la deportación masiva, tensiones sociales, la desintegración familiar y la debilidad institucional en países que no logran distribuir entre sus ciudadanos adecuadamente la riqueza que producen. Las maras son a la vez víctimas de la extrema desigualdad social y perpetradores de brutales actos de violencia. Muchos de los asesinatos cometidos en El Salvador y Honduras, países que sufren algunas de las tasas de homicidio más elevadas del mundo, pueden ser atribuidos a enfrentamientos con la policía, rivalidades, ajustes de cuentas o intimidación por parte de las 2 principales organizaciones de maras, la Mara Salvatrucha, MS-13 y Barrio 18.
Los vínculos transfronterizos entre las maras en los 3 países del Triángulo Norte, así como los supuestos vínculos entre estas y organizaciones de traficantes de drogas, armas y personas que operan en la región, han generado el temor de que estos grupos representen una amenaza para la seguridad internacional. Hay quienes piensan que las maras han avanzado bastante en el proceso de convertirse en organizaciones criminales transnacionales. Yo personalmente creo que hay vínculos y que se han fortalecido en el último tiempo y que sí hay evidencia de una mayor sofisticación de parte de ciertas clicas o de subgrupos dentro de las maras que están llevando a cabo procesos digamos más sofisticados de identificación de sus víctimas, de uso de telecomunicaciones, por ejemplo, y también de herramientas tecnológicas para llevar registro de a quienes están extorsionando, por ejemplo. Pero el delito emblemático de las maras es inherentemente microterritorial. Tanto la principal fuente de ingresos de estas como el delito con que reafirman su control sobre enclaves territoriales en las afueras de las zonas urbanas es la protección extorsiva con amenazas de muerte. La extorsión sustenta a miles de miembros de las maras, a la vez que perpetúa la peor violencia ejercida por estas, como el asesinato de los trabajadores del transporte, el control criminal ejercido sobre los sistemas carcelarios y el desplazamiento forzado de familias de sus hogares. Tan extrema es la extorsión que en Honduras, la Cámara de Comercio ya no publica una lista de sus miembros, y en Guatemala se estima que el 80% de las extorsiones se manejan desde las prisiones. Las extorsiones que dirigen las maras han sido descritas como un sistema de terror que somete a los habitantes de las comunidades a ver, escuchar y permanecer en silencio. Es lógico pensar que quienes están a cargo del poder se decidan por aquello que es obvio y más fácil, y reaccionar, porque es lo que la gente también pide muchas veces. La gente desesperada por causa de la inseguridad demanda que los estados reaccionen y que usen la fuerza de la manera en que se pueda. Y esto se ha hecho desde hace muchos años, ¿no? Desde principios de siglo, que se llevaron a cabo procesos como los planes mano dura, super mano dura en El Salvador. En Guatemala existió un plan Escoba también, y que el análisis ya a posteriori permite ver que lo que lograron estos encarcelamientos masivos de jóvenes por causa de estar tatuados o de estar viviendo en ciertos lugares, lo que hizo fue organizarlos mejor, concentrarlos en las cárceles, que se conocieran y que se fueran articulando de una manera más fuerte las maras. Entonces, lamentablemente no fue algo que permitió avanzar en materia de seguridad. Las políticas represivas y militarizadas contra las maras han demostrado ser no solo ineficientes, sino también contraproducentes. Los esfuerzos por negociar una tregua con las maras también se han desmoronado, lo que ha resultado en un pico de homicidios en El Salvador tras el caso de las negociaciones. 37 líderes de pandillas hondureñas fueron trasladados el lunes. No obstante, por toda la región se puede encontrar ejemplos de nuevos enfoques económicos, policiales, judiciales y de mediación hacia el fenómeno de las maras. En un momento en el cual la posibilidad de deportaciones masivas desde Estados Unidos entraña el riesgo de agravar la anomia social y la actividad criminal en el Triángulo Norte, establecer formas de atenuar la extrema violencia y minimizar los daños provocados por la actividad de las maras, y a la vez reconocer que éstas dan sentido, identidad y sustento a miles de jóvenes centroamericanos pobres es esencial. Vamos con los anunciantes. Volveremos con el tema de las extorsiones, que es el principal punto para financiar a las maras. Las extorsiones realizadas por las maras se han convertido en uno de los flagelos en los países donde actúan, ya que muchas veces afecta a la clase social más necesitada. La debilidad de los organismos de investigación, la confidencialidad penal, las escisiones en las maras
y sus actividades rápidamente cambiantes hacen que sea difícil conocer el número exacto de miembros de estos grupos hoy en día. La estimación del Comando Sur de Estados Unidos de 70.000 en Centroamérica sigue siendo citada, aunque se remonta una década atrás. Otros estudios más recientes y especializados afirman que hay 70.000 miembros solo en El Salvador, mientras que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ofrece estimaciones más modestas de 20.000 en El Salvador, 22.000 en Guatemala y 12.000 en Honduras. Las redes familiares y comunitarias que brindan asistencia a las maras dependen de los ingresos que éstas generan y se estiman en cifras mucho más elevadas, alcanzando los 400.000 en El Salvador. Aunque sean imprecisas, estas cifras subrayan la magnitud del desafío que presentan las maras. Arraigadas en la sensación de exclusión y la necesidad de pertenencia de los jóvenes en periferias urbanas, a lo largo del Triángulo Norte, las maras se han convertido en organizaciones criminales violentas y complejas. Sus dos facetas, como redes de apoyo social y como aparatos de coerción y depredación, no son mutuamente excluyentes, y tanto el estatus de víctima como el de perpetrador son parte integral de la autopercepción de los principales grupos de la región y hacen parte de su persistente atractivo. Yo creo que un joven que está viviendo en un área afectada por la violencia pandilleril no tiene muchas opciones. Entonces realmente son lugares que deberían ser un punto de enfoque de especial importancia para la acción del Estado. Yo en Guatemala debo reconocer que existe una estrategia nacional para la prevención de la violencia que fue presentada este año por el tercer viceministerio de Gobernación, y ese es el camino a seguir. Entrarle con fuerza a estos territorios, y no es para premiarlos porque son delincuentes y son malos, no, es para intentar disminuir la capacidad de acción de una amenaza a la seguridad pública que está afectando a miles de personas. El delito emblemático de las maras, mientras tanto, es en gran medida responsable de su crecimiento y longevidad. La extorsión es el motor económico que las impulsa y representa la mayor porción de los ingresos de las maras, con un costo directo para las empresas estimado en $756 millones al año tan solo en El Salvador. Es una de las principales causas del desalojo forzado en las comunidades controladas por las maras debido a la amenaza que representa para los civiles indefensos, en especial las mujeres y los niños. Este delito colectivo garantiza un sueldo insignificante para miles de miembros, reafirmando a la vez la identidad grupal de los mareros y cubriendo sus necesidades de subsistencia. Poner freno a la extorsión y reducir los daños que causa representaría un gran paso para erradicar la amenaza a la seguridad que posean las maras centroamericanas. Pero lograr esto requiere una comprensión más clara de los propósitos que sirven y las alternativas que podrían ocupar su lugar. La transformación de las maras de redes de apoyo a los inmigrantes en las grandes ciudades estadounidenses amenaza a la seguridad en Centroamérica y se articuló en torno a las formas en las cuales éstas se adaptaron a sus nuevos hogares. La satisfacción emocional, obtener estatus, respeto y un fuerte sentido de identidad colectiva siempre ha sido un elemento integral de los atractivos de la vida pandillera, y ha desempeñado un papel mucho más importante en el surgimiento y adaptabilidad de estas con la acumulación ilícita de riquezas. Cuando salen a buscar trabajo en otros lugares, por el hecho de vivir donde viven, son excluidos, ¿verdad?, de la oportunidad muchas veces. Entonces hay discriminación por el hecho de vivir en esos territorios también. Entonces todas las puertas se van cerrando, y la mara no solamente es que esté ahí como un benefactor, sino que también activamente está buscando reclutar a jóvenes desde que son muy pequeños para que los ayuden en los ámbitos operativos, y los muchachos encuentran allí algo que hacer y algo que les genera algún beneficio económico, y donde se sienten que pertenecen a un grupo. Aquí nosotros somos un barrio y ahí estamos, va. Las maras, en efecto, proporcionan una muleta psicológica y una vida social especialmente a jóvenes varones desencantados y provenientes de familias rotas. Las maras generan la ilusión de pertenecer a una familia, ya que las suyas no funcionan,
y de estar peleando por una causa importante. Dijo un antropólogo que cuando no tienes nada, cuando ya naciste muerto, la mara es muy importante. El barrio siempre va a estar aquí. La 18, yo soy el Little Pinky de los Vatos Locos. Los delitos de las maras se llevan a cabo en grupos y los miembros se pasan casi toda la vida en compañía de otros mareros. Los relatos sobre las pandillas en Estados Unidos y los precursores de las maras MS-13 y Barrio 18 en Centroamérica indican que ninguna de ellas era notablemente violenta y que en Honduras las pandillas de principios de los 90 se dedicaban principalmente al vandalismo, agresiones con arma blanca y pintar grafitis con aerosol. No obstante, una vez arraigadas en los países del Triángulo Norte, estos grupos se adaptaron a las condiciones de las comunidades urbanas marginales, caracterizadas por servicios públicos casi inexistentes, oportunidades económicas limitadas y una población recientemente desplazada por la guerra civil, la deportación y el empobrecimiento. La necesidad de subsistir fomentó las actividades ilícitas, mientras que la ausencia del Estado permitió a estos grupos ejercer su propio control sobre los territorios, a menudo después de un combate brutal con la mara rival para establecer un jefe territorial inobjetable. Esta tendencia fue especialmente pronunciada en El Salvador, donde la guerra civil de los 80 había familiarizado a la población con las zonas controladas por la guerrilla. Nosotros siempre vamos a reinar, quieran o no quieran, unos putos culeros de locura. El combate a las maras llevó al surgimiento de estructuras más complejas que vinculaban a los líderes de las maras encarcelados con los miembros libres. El reclutamiento forzoso se ha vuelto habitual y el ingreso a las maras a menudo supone una iniciación mediante el asesinato. A nivel barrial, las clicas o células controlan el territorio local bajo la supervisión de un líder, conocido como ranflero o primera palabra. Un programa, por su parte, une a miembros de varias clicas en delitos específicos con el fin de obtener dinero, mientras que los miembros encargados de los asesinatos se conocen como sicarios o gatilleros. En los niveles más bajos, los llamados paros o banderas hacen de ayudantes, recolectores de pagos de extorsión, contrabandistas de armas, espías y reclutadores. Al mismo tiempo, la MS-13 y Barrio 18 han asumido características ligeramente diferentes a lo largo de 3 países del Triángulo Norte, mientras que la primera se ha vuelto más organizada, más orientada a los negocios y más disciplinada, adoptando un sistema de castigo interno por incumplir las reglas del grupo. La segunda ha sido descrita por un funcionario guatemalteco de alto nivel como una volátil jauría de machos alfa. El informe de International Crisis Group va más allá de un mero análisis y presenta algunas recomendaciones. Con esto y más, luego del corte comercial. Este informe que damos a conocer presenta varias propuestas a los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras e incluso a los Estados Unidos. Para reducir los daños causados por la violencia de las pandillas, es necesario restaurar el Estado de Derecho y abordar las bases socioeconómicas del reclutamiento de las maras y la extorsión. A los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, la organización internacional Crisis Group recomienda lo siguiente: reconocer que el Triángulo Norte se enfrenta a una grave crisis de seguridad y desplazamiento forzado y solicitar apoyo internacional para abordar las consecuencias humanitarias, colaborando con organizaciones locales para ofrecer albergue temporal y ayuda a las personas desplazadas por la violencia. Participar de forma transparente en medidas de fomento de la confianza con las maras, sin necesariamente entablar un diálogo directo, y estar dispuestos a apoyar la mejora de las condiciones carcelarias a cambio de señales de paz por parte de las pandillas. Fomentar un enfoque responsable hacia la inversión integral y el apoyo empresarial en áreas y comunidades que muestren indicios de pacificación, pero que sigan afectadas por los negocios criminales dirigidos por las maras, en especial la extorsión. En Honduras, revocar la clasificación de las maras como grupos terroristas
y respetar el Estado de Derecho, fomentando los esfuerzos por mejorar la rendición de cuentas a través de la Fiscalía General y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. En El Salvador exonerará a todos los facilitadores en la tregua de las maras acusados de asociación ilegal como una medida de fomento de la confianza, revertir la decisión de renovar las medidas extraordinarias contra las maras y aprobar la estancada Ley de Rehabilitación. En Guatemala, la recomendación sería la siguiente. El gobierno de Guatemala estoy seguro que sabe dónde es más grave el problema. En esos lugares hay que llevar a cabo acciones focalizadas, como las que se están haciendo para ir en contra de toda la estructura financiera de las maras y las pandillas, pero también importantemente generar focos de prevención de la violencia en estos lugares donde existen muchos más jóvenes que aún no se integran a las maras y las pandillas y que hay que evitar que sea lo más atractivo meterse a la mara. Entonces, para que eso pueda suceder, tienen que haber alternativas. Entonces, tiene que haber un espacio para el uso de tiempo libre, tiene que haber la posibilidad de caminar por las calles del lugar, tiene que haber un espacio público donde puedan divertirse los jóvenes y tienen que haber también procesos de entrenamiento, capacitación, de educación, para que ellos tengan la posibilidad de integrarse a una actividad productiva en el futuro. Pero las recomendaciones también abarcan al gobierno de Estados Unidos. Seguir brindando apoyo financiero a los gobiernos centroamericanos para que desarrollen iniciativas de prevención de la violencia y desarrollo comunitario bajo los auspicios de la Alianza para la Prosperidad, pero con mayor énfasis en los programas de desarrollo a largo plazo en los que participen las organizaciones de base. Abstenerse de instigar deportaciones masivas o medidas más duras contra la inmigración procedente de los países del Triángulo Norte sin previas garantías de inversión en las comunidades de repatriados y una estrecha supervisión de las repercusiones en materia de seguridad y respetar los derechos humanos de los migrantes deportados. Abandonar la designación de la pandilla MS-13 como una organización significativa del crimen organizado transnacional. En relación a Estados Unidos también se tienen reflexiones para su gobierno. Es lícito, digamos, es legítimo que los Estados Unidos quiera tener control de sus fronteras, por supuesto, pero tiene que darse cuenta que las decisiones que toma desde una perspectiva de política interna tienen efectos importantes sobre la seguridad de sus vecinos. Nosotros estamos demasiado cerca de ellos y una situación, digamos, de desestabilización en la región del Triángulo Norte de Centroamérica los podría afectar de una manera muy seria. Entonces creo que es lo más sabio de parte de los tomadores de decisiones en los Estados Unidos de tomar en cuenta esto al momento de estar tomando las decisiones que están tomando en cuanto a repatriaciones masivas, entendiendo por supuesto que es su derecho controlar sus fronteras, pero esto puede tener efectos no esperados. También la Organización de las Naciones Unidas se le hace la siguiente recomendación: prorrogar el mandato del enviado especial de la ONU en El Salvador por otros 6 meses y diseñar objetivos a largo plazo en las áreas de educación económica, crear un grupo de trabajo sobre la consolidación de la paz e invitar a todas las partes, incluidas a las iglesias locales, a explorar la posibilidad de un diálogo inclusivo. También se le hace una sugerencia a la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Iniciar esfuerzos de pacificación y estimular el futuro diálogo declarando la libertad de movimiento a través de territorios manejados por las pandillas. Asegurar que las escuelas y los hospitales sean zonas libres de violencia y renunciar a la violencia como medio de intimidación pública masiva. Este es el núcleo de un nuevo enfoque que debería estar en el reconocimiento de las raíces sociales y económicas de la cultura de las maras, imposibles de erradicar en el corto plazo, junto con un esfuerzo concertado del Estado para minimizar la violencia de las actividades ilegales de las pandillas. Investigaciones penales más focalizadas y sofisticadas deberían apuntar a las pandillas responsables de los delitos más atroces, sobre todo el homicidio, la violación y el desplazamiento forzado.
Las tramas de extorsión que dependen del control coercitivo sobre las comunidades y negocios y que han provocado el asesinato de cientos de trabajadores del transporte y el éxodo de miles de personas en la última década podrían verse transformadas progresivamente mediante un enfoque caso por caso. Las negociaciones y transacciones con las maras responsables de la extorsión no son raras en el Triángulo Norte y han arrojado luz sobre cómo se podría orientar a estos grupos hacia actividades económicas formales. Una inversión económica focalizada y sustancial en las comunidades empobrecidas con una presencia significativa de las pandillas podría reducir los incentivos para el chantaje. Capturar a todos los mareros o invitar a las maras a una negociación abierta representa un par de extremos que han demostrado ser infructuosos en El Salvador, Honduras y Guatemala. Estos grupos están arraigados en la sociedad y a la vez son sus depredadores. Las políticas para lidiar con las maras deben reconocer su capacidad de adaptación social y encontrar formas de reducir los daños que sin duda causan, teniendo cuidado de no tacharlas como enemigas del pueblo. Quizás uno de los puntos que más hay que destacar de este estudio que hoy les hemos presentado es que existen indicios que demuestran la raíz del por qué las maras siguen alimentándose de jóvenes hombres y mujeres e incluso niños, si no se lucha por mejorar las condiciones de vida en las áreas más necesitadas. Nada va a cambiar por más que se metan a la cárcel a los mareros. Ojalá que las autoridades pongan atención a este documento y se abran puertas para su solución. Gracias por su compañía. Hasta pronto.